Bienvenido a esta clase titulada Prueba de Inteligencia No Verbal TONI 4. Mi nombre es Mario Pimentel, psicólogo, y me gustaría poder explicarte un poco las bondades de esta prueba, los usos, las desventajas y poder entonces orientarte de mejor manera. Me gustaría mencionar que esta fue una prueba que adquirí recientemente. Aquí me gustaría poder mostrarte el cuaderno de estímulos. Es una prueba de inteligencia no verbal. La verdad me hacía mucha ilusión adquirirla y bueno, finalmente la pude adquirir y así poder ofrecer a mis pacientes evaluaciones más integrales, más completas y complementar entonces las pruebas que aplicaba. El TONI 4, bueno, como bien dice, el nombre de la prueba es Test de Inteligencia No Verbal TONI 4. Tiene una edad de aplicación de los 6 hasta los 79 años de edad. La finalidad de la prueba es evaluar la inteligencia de una manera general mediante la resolución de problemas libres de factores lingüísticos, motores o culturales. Esto es algo que vamos a ir profundizando poco a poco durante el desarrollo de esta clase. Principales usos, pues evaluar las aptitudes y la inteligencia no verbal. ¿En qué situaciones se recomienda aplicar esta prueba? Para fines educativos, maravilloso e ideal, porque por una parte te permite identificar sujetos o estudiantes con algún posible tipo de discapacidad intelectual o altas capacidades. De igual forma, es una prueba que sirve de apoyo en caso de sujetos que no hayan rendido adecuadamente en otras pruebas de inteligencia. A veces uno cuando revisa los informes de otros colegas, uno se puede percatar que algunos sujetos no responden bien a pruebas como el WIS 4, por ejemplo, o otras pruebas de inteligencia. Entonces, en estos casos, es mejor pues aplicarle una prueba de inteligencia no verbal como el TONI 4, que es una prueba mucho más corta, mucho más amigable porque te muestra estímulos visuales y también ayuda mucho a sujetos que tienen dificultades de lenguaje o algún tipo de discapacidad auditiva o algún tipo de dificultad manipulativa. Por ejemplo, en el WIS 4 hay una parte que es de cubos, entonces esta parte de cubos puede dificultar a sujetos que tengan dificultades en la motricidad fina. Entonces, en estos casos, uno puede irse y aplicar un TONI 4, que es una prueba de inteligencia no verbal. Como he mencionado, en pacientes con retraso de lenguaje o pacientes que por factores culturales es posible aplicar esta prueba sin necesidad de aplicar algún tipo de estímulo verbal. Uno mediante señas, el mismo manual te indica cómo tú puedes aplicar el TONI 4 de forma no verbal, señalando los estímulos, asintiendo con la cabeza, negando, y tú puedes perfectamente guiar a un paciente que de pronto tenga algún tipo de dificultad en la comprensión del lenguaje hablado. Y es una bondad que yo destaco de esta prueba, que es bastante inclusiva. ¿Por qué es importante medir la inteligencia? Es decir, porque es algo que se solicita en los colegios, en los trabajos. Primeramente, la evidencia científica ha correlacionado la inteligencia con el rendimiento académico. Entonces puede ser un buen predictor. Por ejemplo, si es un niño de 6, 7 años, está empezando su educación primaria y usted como padre desea tener sobre la mesa cómo puede ser esa predicción académica de su hijo durante el desarrollo de su educación primaria y secundaria, perfectamente se puede aplicar esta prueba como predictor. De igual forma, la inteligencia está relacionada con la mayoría de ámbitos de nuestra vida: salud, calidad de vida, productividad laboral. Entonces, es una buena estimación para poder entonces hacer una intervención oportuna. La sociedad actual está en cambio constante. Yo creo que se ha evidenciado con esta situación que estamos viviendo actualmente. En el mes de marzo de 2021 todavía seguimos en pandemia. Entonces, la sociedad está cambiando. Y para poder adaptarnos a este mundo cambiante, debemos desarrollar niveles óptimos de inteligencia. Entonces, evaluar la inteligencia nos puede dar una predicción de cómo el sujeto puede lograr adaptarse
a situaciones o problemas novedosos. Es un gran predictor del rendimiento laboral. Como ustedes pueden ver, es una prueba que perfectamente se puede aplicar para población adulta, entonces es un predictor del rendimiento laboral. De igual forma, me gustaría mencionar en niños con altas capacidades, también se le puede ayudar a esta población a darle una adaptación curricular que cubra sus necesidades. Permite ver fortalezas, debilidades en áreas relacionadas con los siguientes apartados que voy a mencionar: resolución de problemas abstractos, flexibilidad y pues la inteligencia no verbal. Me gustaría mencionar algunas bondades de la prueba que considero que es importante. Es muy fácil de aplicar. Ofrece una corrección online mediante el sitio web teacorrige.com. Me parece una excelente bondad. Yo lo he estado probando y la verdad es que te ahorra como evaluador bastante tiempo y sobre todo minimiza los errores que puedas realizar en alguna mala corrección, por ejemplo. Es una prueba útil para sujetos que no han podido ser evaluados eficazmente con otras pruebas de inteligencia, ya sea por factores culturales, psicomotores o de lenguaje. Por lo menos en Panamá ha sucedido bastante que se ha intentado evaluar, por ejemplo, a chicos de comunidades comarcales, de comunidades alejadas, con una prueba de inteligencia verbal, por ejemplo con escalas Wechsler, pero los sujetos por lo general suelen presentar bajas puntuaciones en alguna de las subpruebas, más que todo de tipo semántico, cuando tienen que decir definiciones, etc. Entonces esta prueba te permite minimizar los factores culturales que pueden estar afectando el desempeño del sujeto. Puede que el sujeto no esté rindiendo en la prueba no porque tenga una inteligencia por debajo de la media o algo relacionado con esto, sino que el factor cultural pesa. De ahí la importancia que las pruebas puedan estandarizarse en el contexto de Panamá, aspecto que sin duda nos hace falta poder realizar más investigaciones. Es una excelente prueba que sirve como complemento de otras pruebas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al test de atención D2. Por acá arriba te voy a dejar la clase que he realizado sobre este test y también otras pruebas como el PROLEC-R y el PROES-C, que son pruebas de lectura y de escritura. Todas estas pruebas te las voy a estar dejando por acá arriba para que cuando acabe esta clase puedas irte y visualizar estas clases. De igual forma, otra de las bondades es que mide la inteligencia no verbal, y esto es muy importante cuando se ha ya detectado que el sujeto tiene dificultades en la parte verbal, y entonces se procede a evaluar la parte no verbal para dar recomendaciones al colegio sobre de qué forma se le puede apoyar a ese estudiante con otras estrategias o metodologías de aprendizaje. Y tocaría entonces que los docentes puedan hacer las correspondientes adecuaciones curriculares. Otra bondad que me gustaría mencionar es que es un buen comienzo para poder tener una idea general de cómo está el desempeño de la inteligencia del sujeto. Y coloqué entre paréntesis presupuesto. Es una prueba que te permite de pronto a ese padre de familia que está interesado en una prueba de inteligencia, pero a lo mejor su presupuesto no le da para una prueba de Wechsler, por ejemplo, que son mucho más caras. Perfectamente es un buen comienzo como screening, como para poder ver cómo está la inteligencia de manera muy general, y ya sobre eso ver si se hace necesario o no una escala Wechsler. Lo otro puede ser que si el presupuesto se lo permite al padre de familia, pueden complementar ambas perfectamente. Se puede complementar una escala Wechsler y se puede complementar una escala Tony 4, y las dos complementadas de verdad que dan una idea bastante completa de cómo anda la inteligencia. De igual forma, otra bondad de la prueba es que tiene un poco tiempo de aplicación, y esto beneficia por una parte al evaluador, pero también a pacientes que de pronto tengan dificultades en la atención sostenida y selectiva, porque pues hay pacientes que les fatiga bastante, por ejemplo, pruebas de 1 hora, pruebas de 2 horas, y entonces esto al final lo que va a hacer es fatigarlo, y en este caso
una prueba como el TONI 4, que demora 15-20 minutos, es realmente muy beneficiosa para este tipo de población. Abarca un amplio rango de edad, como han podido visualizar, desde la niñez hasta la edad adulta, fácil de aprender a utilizar, fácil de aplicar, fácil de corregir y, como he mencionado, es una prueba que se complementa muy bien con otras baterías de prueba, pruebas de atención, pruebas académicas, pruebas de memoria, así que en ese sentido muy bien esta prueba, ¿no? Otras bondades de la prueba es que tiene dos formas de aplicación, una forma A, déjeme ver si se lo muestro aquí en pantalla, una forma A y tiene también una forma B. Usted puede empezar con la forma A, por ejemplo, lo aplica una vez, puede iniciar un plan de intervención y póngase que 3 meses después usted quiere ver si el sujeto logró mejorar su desempeño y la inteligencia. Usted procede a aplicar la forma B y los ítems de la forma B son totalmente diferentes del ítem de la forma A. Y esto evita el efecto aprendizaje, que el sujeto se haya aprendido los ítems y esto puede afectar entonces los resultados de la prueba en la segunda vez que usted la aplica. Con estas dos evaluaciones, forma A y forma B, se minimiza este efecto. Me gustaría mencionar a continuación algunas desventajas. Considero que toda prueba en cierta medida tiene un margen de mejora o tiene limitaciones. Me gustaría mencionártelas. Brinda una impresión general de la inteligencia. Sin embargo, si usted desea tener una impresión más completa, más detallada, más específica, tendrás que recurrir a evaluaciones más completas como escalas Wechsler, por ejemplo, el WIPSI, el WIS, el WISE, etc. Por sí sola brinda una información general de la inteligencia, pero es necesario que esta prueba se pueda complementar con otras baterías, pruebas de atención, memoria, razonamiento, etc. No mide la inteligencia verbal y en Panamá, por temas culturales, el sistema educativo panameño suele darle una alta importancia a la inteligencia verbal, al desempeño verbal. Que si los resúmenes, los cuestionarios, aprenderse la poesía, que si los cálculos, que si poder decir charlas. Entonces, en este sentido, es un aspecto a tomar en consideración. Me gustaría mostrarles esta diapositiva que tiene pues unos juegos de mesa, tenemos el ajedrez, tenemos un recurso que tiene unas tarjetas y que esas tarjetas, los discos o las fichas hay que ordenarlas tal cual aparece en la tarjeta. A mí me ha tocado ver pacientes que en estas actividades le va súper bien, lo aprenden bastante rápido, lo dominan, lo realizan, les motiva a realizar esto. Pero también he visto pacientes que, por ejemplo, le puede gustar trabajar con esto de acá, pero cuando le preguntas, más que todo enunciados verbales, por ejemplo, ¿en qué se parece el rojo y el amarillo? Les cuesta bastante. Me estoy refiriendo a niños de 7, 8 años que la parte verbal les cuesta. Entonces yo creo que en este sentido el TONI 4 te permite ver cómo está esa inteligencia no verbal relacionada más que todo con procesos abstractos, procesos espaciales, visoperceptivo, y si hay fortalezas en esa área se le puede entonces recomendar tanto al padre de familia como en la escuela poder realizar actividades en esa línea. Siempre buscar la fortaleza del sujeto y sobre esa fortaleza ir entonces trabajando las debilidades que pueda tener. Aquí les dejo las referencias bibliográficas. Para mí siempre es importante mostrarle esto porque pues así usted puede consultar las fuentes en las cuales yo he basado esta presentación. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por tu atención, esperando que esta presentación, esta clase haya sido de mucho provecho para ti. Recuerda suscribirte, darle like, compartir esta presentación a alguna persona que usted crea que le pueda servir y pues nada, pendiente a futuro contenido. Un fuerte abrazo.